Citlali, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, querido Manuel, buenas tardes. Pues requete felices, contentos por el resultado de ayer y aquí con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Muchas gracias, Citlali. Primero, para empezar, me gustaría una reflexión breve de lo que significa, porque ya venía muy cantado, también es cierto, pero luego lo cotidiano termina despejándonos de la dimensión de las cosas. El PRI ha perdido el Estado de México y esto me imagino que desde la dirigencia, desde la Secretaría General de Morena, tiene que tener un peso enorme por lo que conlleva. A ver, yo creo que sin duda, Manuel, son varias cosas, ¿no? Uno, ganarle a cualquier fuerza política después de más de 96 años de gobierno, pues sin duda es un triunfo democrático, cívico, electoral, político, pero luego vamos aderezando la cosa, es decir, no solo le ganamos a un grupo político enquistado más de 90 años, le ganamos al grupo político más perverso, prácticamente a la cuna del priismo, a la cuna de varios expresidentes de la República, en un estado que es el símbolo y el mejor ejemplo de cómo son los gobiernos priistas, en el abandono, con inseguridad, con violencia, con un pésimo transporte público, con servicios de mala calidad, es decir, si comparamos cualquiera el Estado de México con la Ciudad de México, sin duda vemos dos proyectos en contraste. El proyecto de izquierda más avanzado que está en la ciudad, y vemos una ciudad de derechos, de libertades, con muchos servicios, con muchas, digamos, con accesibilidad a muchas cosas. Y en contraste vemos un Estado de México, pues, en el abandono, en el olvido, en la oscuridad. Ganar el Estado de México significa la posibilidad de iniciar un cambio en uno de los estados más abandonados, probablemente con más potencial, con más, pues con más desigualdad, con mucha pobreza, etcétera, pero con la posibilidad de iniciar un cambio profundo. Ganar en el Estado de México con una mujer, con una maestra, con una mujer del pueblo, con una mujer sencilla, con una mujer humilde, sin duda es doblemente o triplemente una hazaña, porque no solo se le gana a un grupo político enquistado 90 años, no solo se le gana a un grupo político con las peores prácticas políticas, con el peor gobierno, con las peores cifras en su historia como resultados gubernamentales, sino que además se le gana a un grupo que era una cúpula del poder, un grupo de élite, y lo gana el pueblo por la vía pacífica, por la vía de la revolución de las conciencias, por la vía democrática, a pesar, y esto hay que decirlo, ganamos a pesar de que sí hubo un intento del PRI de hacer, pues de replicar varias prácticas tramposas y fraudulentas, sí hubo compra de votos, nos detuvieron a varios compañeros, hubo amedrentamiento, hubo movilización o acarreo del voto, es decir, a pesar de eso ganamos. Y yo leí hace rato en la mañana a Denise Dresser utilizando la palabra maloliente, refiriéndose a Delfina y al perfil que llegó al gobierno en el Estado de México, y representa de cuerpo entero cómo piensa esa élite que se sentía dueña del país, y por eso me parece que es muy potente este triunfo, porque no gana cualquier persona, no gana una candidata más, gana una persona como la maestra Delfina, que creo yo encarna y representa el humanismo mexicano en persona, y eso me parece que pues fortalece mucho el triunfo. Y además, pues en un contexto de cambio que inició en el 2018, con la oposición derrotada moral, políticamente, ganar en el ícono de la corrupción y del priismo, ver cómo están haciendo el ridículo el PRIAN, el PRD perdió su registro en los dos estados, pues bueno, imagínate, o sea, son una serie de triunfos políticos, morales, simbólicos, históricos, democráticos, que yo creo que a cualquier persona que esté consciente de lo que ha pasado, pues no tiene más que motivos para hacerle feliz. Dice Marco Cortés, dirigente del PAN, que fue un empate, ¿no? Que fue básicamente, él lo ve una concepción de fuercitas y que empataron 1-1, porque en esta lógica reduccionista, simplista, ustedes ganaron el Estado de México y nosotros Coahuila.
Unos datos rápidos que comparte el diputado federal Hamlet Almaguer. El Estado de México cuenta con 18 millones de habitantes, Coahuila con 3 millones. El padrón electoral del Estado de México es de 12 millones y de Coahuila 2.3. Y el presupuesto anual, por lo menos el que se proyecta, es en el caso del Estado de México, de 360,000 millones de pesos y de Coahuila 64,000 millones de pesos. Obviamente no sería correcto caer en una lógica de, sabes, de pesos en torno a si un mexiquense es más importante que un coahuilense, todos lo son, pero sí hay un peso histórico del que estamos hablando, en el que también el Estado de México funcionaba como la caja grande del PRI a la hora de sustraer financiamiento para auspiciar diferentes campañas presidenciales o de otras gubernaturas, y eso se acabó. Además, recordar que antes se tenía la creencia de que si el PRI mantenía el Estado de México era casi seguro que ganara la presidencia de la República, porque normalmente en los últimos años pues las elecciones del Estado de México siempre son previas a la de la presidencia, y por la representación tan fuerte que tiene el Estado de México, ¿no? Es decir, los distritos federales que tiene el Estado de México, los municipios, es un estado muy grande. Entonces, bueno, claro que la oposición, de verdad que ellos dicen que nosotros hacemos maromas, la realidad es que las maromas monumentales las vemos en la oposición, están tratando de construir, para variar en su estilo, le pagan millones de pesos seguramente a consultores por eso, construir narrativas para tratar de aminorar la derrota. Ayer veíamos las caras de Alejandra del Moral, de Santiago Krill, de Cházaro, de todos estos personajes del viejo régimen. Se ve que lloraron, y literal lloraron, y no por perder, que cualquiera le cuesta trabajo perder, por lo que significa, es cierto eso, era su caja chica, con tantas derrotas que ha tenido el PRIAN, pues se han ido, pues para sobrevivir, como rearticulando varios personajes en los gobiernos estatales. Por supuesto que no es un empate, yo soy muy crítica con esto, tengo varias reflexiones, algunas que podría verbalizar, otras que me la reservo. En la derrota de Coahuila no fue un triunfo del PRIAN, fue un error, una serie de errores de la coalición de la Cuarta Transformación en el Estado, porque el 65% o más de la gente quería un cambio en Coahuila. Me parece que pues fuimos más bien nosotros los que cometimos errores, los que le debemos también casi que hasta una disculpa al pueblo de Coahuila, porque Coahuila hace tiempo que quiere liberarse, ¿no? Y además vimos una elección brutal en términos de la presencia del gobierno estatal, el amedrentamiento, el uso de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que no tienen cómo justificar esta gran derrota. Perdieron el mayor bastión priista, lo perdieron a pesar de la inversión millonaria, a pesar de que todos los poderes fácticos y políticos que están en contra de la Cuarta Transformación a nivel nacional se concentraron ahí en el Estado, perdieron a pesar de las trampas, a pesar de las narrativas, a pesar de la inversión en los medios de comunicación, y esa derrota, la verdad es que más que un triunfo partidista, fundamentalmente yo creo que la oposición tendría, si tuvieran un poco de honestidad intelectual, tendrían que pensar que ya no hay vuelta atrás, es decir, que la conciencia, la revolución de las conciencias, el ejercicio democrático, popular, cívico de la gente, ya no tiene vuelta atrás. Y eso no lo compras con dinero, eso no es gracias a un color de un partido, eso es un proceso de cambio que viene encabezando López Obrador y miles de dirigentes y personas más hace tiempo. Y o se reinventa la oposición o está condenada a morir. Viene el 24 y yo francamente auguro que les irá muy mal, no tienen proyecto, no tienen ideas, no tienen candidatos. Sí. Correcto. Citlali, dices que algo que creo que es muy importante y que incluso muchas personas ahora mismo en nuestro chat en vivo están rescatando. Cometimos errores en Coahuila e incluso el escenario de ofrecer una disculpa. ¿Cuáles, en todo caso, te pregunto, serían esos errores? La selección del candidato, la transparencia de la encuesta, la forma en la que se llevó esta información a los aspirantes, porque creo que ya terminando la elección, ya terminando los procesos electorales, viene la serie de autocríticas y reflexiones, Itlali, y yo sí te diría, olvidándonos de la encuesta, que como candidato, el señor Armando Guadiana, honestamente hizo
todo para no llegar en ese objetivo del primer lugar. Desde lo más sencillo como la oratoria, las presencias, las participaciones en los debates, honestamente, Citlali, no el término, la selección de la encuesta, ya como candidato, sí fue una campaña terrible la que se dio por parte de Armando Guadiana, y hay que decirlo. También esto abonado al factor de la división con el PT y con Ricardo Mejía Verdeja y luego con Lenín Pérez, pues te da los ingredientes de la receta perfecta para que ganara el PRI en Coahuila. Mira, yo te decía hace rato, podría verbalizar algunos, otros prefiero reservármelos por ahora. Mira, yo creo que son varias cosas que sirve para la reflexión como movimiento y yo lo comparto de una manera muy constructiva porque me parece que pues estamos en una etapa de la izquierda gobernante, es decir, es la primera vez en la historia de nuestro país que la izquierda está gobernando en esta historia moderna, democrática, y lo que eso significa, es decir, nosotros no queremos ganar por ganar, queremos ganar para transformar. Pero no podemos negar que somos partidos políticos que participan en elecciones. Yo creo que en general en el norte del país tenemos una gran necesidad de fortalecer cuadros propios, es decir, yo creo que en todo el país hay muchos cuadros. Nos equivocamos cuando decimos que no hay cuadros. Sí, sí hay cuadros, lo que falta es fortalecerlos, fortalecer su liderazgo, visibilizarlos, que se vuelvan competitivos electoralmente, porque no necesariamente a veces los buenos cuadros son competitivos electoralmente. Y estamos en esa transición donde el movimiento y el partido tienen que impulsar que esos cuadros se vuelvan liderazgos y se vuelvan perfiles competitivos electoralmente, porque si no, las opciones para las candidaturas, en este caso gobernadores, se reducen. Y creo que Coahuila es el caso perfecto. Yo francamente, y lo diré con mucho respeto, yo estimo al ingeniero Armando Guadiana, acompañé su campaña, vi el esfuerzo de su familia, de la militancia, de dirigentes, creo que es un buen hombre, pero creo que no ha sido el mejor candidato, más después de escucharlo ayer en su conferencia de prensa, prácticamente minimizando lo que significa que gane el PRI y que siga la continuidad de uno de los peores gobiernos del país. Sin embargo, creo que es importante que lo sepa quienes nos escuchan y nos ven. Nosotros emitimos una convocatoria, se inscriben a distintos aspirantes, aunque hay quienes sostienen lo contrario, hoy lo dijo el presidente nuevamente, hay como en el imaginario político tradicional que las candidaturas se deciden en lo oscurito y por dedazos. No, el método de la encuesta es un método real, es un método científico, es un método que existe, que nos guste o no, que tengamos nuestros comentarios específicos sobre algunos elementos de la encuesta es otra cosa, pero la realidad es que la encuesta la ganó Armando Guadiana y nosotros como dirigentes no teníamos otra cosa más que respetar la encuesta, porque además era la última encuesta previo a la gran encuesta que viene y que va a definir la sucesión presidencial. Ganó Armando Guadiana, a raíz de eso, más allá de nuestros comentarios personales respecto a la fortaleza o no del candidato, me parece que lo que teníamos que articular como movimiento era una fuerza que nos permitiera ganar electoralmente, que nos permitiera potencializar las cualidades de nuestro candidato y que nos permitiera ir en unidad por un cambio en Coahuila. ¿Qué pasó? Primer error, la coalición fue separada, es un error, creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tener, por ejemplo, por lo menos de aquí al 24, Morena, PT y Verde debemos de mantenernos juntos, sobre todo porque separados confundimos a la gente. La intención de cambio en Coahuila se dividió entre tres opciones y ahí está, no todo es aritmético, pero si sumáramos la intención de voto que tuvo o el voto que tuvo Guadiana, que tuvo Ricardo Mejía y que tuvo el Verde, prácticamente entraba en un empate técnico. Si esa fuerza unida hubiera sido desde el primer momento con una gran campaña, con una percepción de triunfo, etcétera, sin pleitos internos, yo estoy segura que hubiéramos ganado. Entonces, el primer error es no respetar las encuestas en quienes deciden participar. El segundo es permitir que la coalición se separara. Creo que eso nos puso en altos riesgos. El tercero fue no generar el diálogo, la construcción, la operación suficiente y agotarla hasta el final para ir todas y todos unidos. Y tenemos dirigentes de Morena en el estado que se fueron con Mejía y lo cual a mí me parece, yo no
Antes no, yo vengo del movimiento social, pues, pero estamos ya en un partido político y ser partido implica también, sobre todo si eres dirigente, ciertas responsabilidades. No quiero ni siquiera llamarle disciplinas. La responsabilidad de una decisión, de un comentario que tú haces como dirigente es muy distinto al que haces como militante por el peso que tiene. Entonces, esas dirigencias que decidieron romper, irse con un candidato que nos competía, confundía a la gente, muy mal, ¿no? Bien los dirigentes que incluso a pesar de sus propias críticas, pues se mantuvieron, hicieron que una campaña empujara. Yo creo, si me apuras, que lo que tenemos que hacer como movimiento es fortalecer a los liderazgos. O sea, no tendríamos que estar eligiendo a veces entre candidatos incluso que ni siquiera son tan orgánicos del movimiento, ¿no? Cada vez hay más cuadros, hay que fortalecer esos liderazgos. El método, por lo menos hasta ahora, es el de la encuesta. Entonces, a veces tenemos muy buenos compañeros, pero que no ganan una encuesta, y eso, bueno, pues nos pone frente a una necesidad de que el partido fortalezca esos cuadros y bueno, pues tocará aprender hacia adelante y hacer las reflexiones que se puedan hacer en público y las reflexiones más fuertes que se tienen que hacer en privado, pero lo que me queda claro es que tenemos que seguir aprendiendo a mantener los triunfos y la fuerza que nos permita transformar este país hacia adelante, porque esto apenas inicia, imagínate, o sea, en pleno 2023, por primera vez el PRI está frente a la derrota. Habla de una nueva era que estamos apenas logrando en un momento democrático, ¿no?, del país. Creo que esta situación de Coahuila, no porque sea Coahuila, la situación en sí llega en un terrible momento. Aquí me informan que están interviniendo comunicaciones, mi querida Sigla. Creo que llega en un mal momento, un año antes de la elección presidencial. Anoche, Mario Delgado, presidente de Morena, dijo que, pues, una vez acabada la elección, medianoche, es decir, a la medianoche del día de hoy, bueno, más bien entre ayer y hoy, comenzaba la carrera presidencial y que hoy mismo se llamaba vía telefónica a Claudia Sheinbaum, se llamaba vía telefónica a Marcelo Ebrard, se llamaba vía telefónica a Dan Augusto López, se llamaba vía telefónica a Ricardo Monreal, a Fernández Noroña, a Manuel Velasco, ¿no? Y se le iba a invitar a todos ellos a conocer pues los primeros indicios de la metodología, de la convocatoria, de la selección, todo este tipo de cosas. Esto lo dice el presidente de Morena. Me imagino, Citlali, que tú también tienes conocimiento de este proceso y que no está nada más monopolizado la información y la metodología y todo el asunto por el presidente de Morena. Si es así, pues te pido por favor ahora sí que nos soples, ¿no? Mira, bueno, hay que mejorar los estilos unilaterales que a veces sí existen en el movimiento, pero no, mira, yo creo que es cuestión de horas, de días, que estaremos compartiendo más información sobre el proceso que viene. Me parece que acertadamente varios aspirantes plantean reglas claras, tampoco hay que buscar el hilo negro, el estilo, insisto, hoy lo dijo el presidente, decía hoy en la mañana, hay quienes incluso cerca de mi entorno creen que yo voy a decidir. Y la verdad es que yo hablo con mucha gente, incluso de otros partidos, de los partidos aliados, y sí existe en el imaginario colectivo que Andrés Manuel López Obrador va a tener la decisión final, y yo creo que hay que tenerlo claro. El presidente abrió el proceso de sucesión a la mitad de su periodo, lo cual es una cosa inédita, y que cualquiera podría decir, muchos lo dijeron en ese entonces, que era un error porque eso debilitaba su liderazgo. Su liderazgo es más fuerte que nunca, va a cerrar su sexenio como el mejor presidente de este país. Muchos y muchos estamos tristes, preocupados por esta anunciada salida que él tendrá de la vida pública, pero creo yo que es muy interesante lo que hizo y permíteme dedicar tantito tiempo a esto, Manuel. A la mitad de su periodo él decide abrir la sucesión y decide hablar de varios nombres, incluso no mencionar a algunos, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que le manda a la gente que simpatizamos con Andrés Manuel, a la gente que creemos en la transformación? Uno es yo me voy, ¿no? Y empiecen a pensar qué va, o sea, él no quiere que el proyecto dependa de él.
Yo creo que ha dejado un legado y nos toca replicar su legado, que la gente vea en dirigentes, en simpatizantes, en representantes populares, en militantes, un poco de Andrés Manuel, y que eso mantenga firme o un mucho de Andrés Manuel, ¿no? Honestidad, vocación de servicio, una nueva forma de hacer política, cero ambiciones, un deseo de ayudarle a los demás, etcétera. Entonces, ata primero esta discusión, creo yo, que muchos, esta reflexión que muchos tenemos. ¿Qué sigue después de Andrés Manuel? Y cómo mantener su legado. Y cómo fortalecer la transformación, porque el presidente está cimentando un proyecto y un proceso que él hace tiempo que ha dicho que es de largo aliento. Luego, pues la sucesión. ¿Él qué está planteando? No lo voy a decidir yo, lo va a decidir la gente. Y no es retórica, porque el proceso para decidir candidatas y candidatos en Morena es una encuesta con una muestra aleatoria, científica, que plantea, digamos, cómo está la opinión general de la mayoría de la gente en el país. Y a raíz de eso, pues empieza a mencionar algunos nombres, y creo que también el mensaje a los nombres mencionados, y seguramente a los que se inscribirán, es, pues si tú quieres ser mi sucesor o sucesora, pues gana la encuesta, o sea, gánate al pueblo. Y yo creo que lo que viene en los próximos meses ya es el proceso, el cierre del proceso que él inició a mitad de su sexenio. Y yo difiero cuando hay quienes dicen que no hay piso parejo. Estamos hablando, y con respeto a cualquier otro que se inscriba en el camino, estamos hablando de los más visibles. El coordinador del grupo parlamentario del Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, que es un espacio de poder con proyección, etcétera. Estamos hablando de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando del secretario de gobernación de este país. Estamos hablando del canciller. Estamos hablando de uno de los parlamentarios más visibles, más vocales, que es Noroña. Y estamos hablando, bueno, de Manuel Velasco, ¿no? Estamos hablando de figuras que por sí mismas sus espacios de responsabilidad les dan proyección, tienen un estilo en la forma en la que hacen su gobierno, su papel legislativo, su papel como funcionarios, etcétera, y que la gente, afortunadamente, como dice el presidente, lo público cada vez es más público. Entonces la gente ve cómo está gobernando Claudia, la gente ve cómo ha ejercido su función Marcelo, la gente ve cómo ha hecho su papel de senador y coordinador Monreal, la gente ve el papel de Noroña en la defensa del proyecto, la gente ve la labor que ha hecho Adán Augusto como secretario de Gobernación. Es decir, la gente está viendo, y además el tener la discusión tan abierta, pues nos permite echar un ojo a la trayectoria de todos, ¿no? Y ojo, yo creo que todos tenemos que partir, y ya es algo que tenemos que empezar a asimilar. De todos los aspirantes solo va a ganar una persona, solo una. Y no importa quién sea nuestra preferida o preferido, tenemos que cerrar filas con quien defina un método que puede haber personas que tengan críticas sobre ese método, pero díganme qué otro método podría haber. A mí me parece el más salomónico. Una Dice encuesta. Marcelo Ebrard que mañana les va a presentar a ustedes un método matemático, tecnológico, no sé, solamente él sabe, ¿verdad? Pero dice que tiene un método y que mañana se los presenta. ¿Hay tiempo para primero analizarlo y luego aplicarlo? ¿Es factible o tangible a estas alturas? Mira, yo te repito, yo creo que es cuestión de horas de que tengamos una ruta mucho más definida para cuando mañana él nos dé su propuesta, pues yo creo que nosotros ya estaremos aterrizados en un par de directrices. Yo creo que lo vamos a escuchar con mucho gusto, pero yo he tenido oportunidad de decírselo. No hay hilo negro, el proceso estatutario es muy claro. Es una convocatoria, se inscriben las o los aspirantes. Hay un proceso, digamos, si hay muchos aspirantes, tendrá que haber una serie de encuestas para ir sacando a los más competitivos, y sobre eso es una encuesta con un método que todos los que estamos vinculados a la vida orgánica de Morena desde hace tiempo conocemos. Así es de que decir que no se conoce me parece que no es cierto, digamos. Todos los que hemos participado en la vida interna de Morena conocemos la encuesta, y es una encuesta con un método científico, domiciliaria,
con una selección aleatoria a través de un software de las secciones donde se va a hacer la muestra, que pregunta a la gente si le conoce, qué tan honesto o honesta es la persona, su cercanía al pueblo, si le No es vincula. una pregunta, son Son varias, varias porque preguntas. Y una última, que es la que vale más porque varias preguntas tienen un puntaje y la suma de ese puntaje es la que determina, es, a pesar de la opinión que usted tiene de todos ellos, ¿usted quién preferiría que fuera el candidato o candidata de Morena? Y okay, esa, o sea que hay preguntas que tienen más valor que otras. sí, digamos, todas tienen como asignada un valor muy similar, pero la pregunta, por si hubiese un empate, digamos, alguien que sean casi igual de conocidos, casi igual de honestos, casi igual la pregunta que se ha puesto por desempate es, bueno, de todos estos compañeros y compañeras, ¿usted quién prefiere que sea el candidato o candidata a la presidencia de la República por Morena? Y la gente ahí es, digamos, donde puede desempatar las cosas y esa pregunta es la que más vale. Esto incluso yo creo que lo hemos hecho público en las últimas encuestas a las gubernaturas. Me parece que el proceso que nosotros tenemos que garantizar es de mucha certidumbre, de muchas reglas claras, en términos, digamos, de los tiempos, de tener todas y todos lo mismo, la misma información y de respeto, digamos, no estamos frente a adversarios, estamos frente a distintos estilos, frente a distintas formas, frente a distintas trayectorias, frente a distintas visiones incluso de la transformación y de lo que debe ser la continuidad. Al final solo va a ganar una persona y debemos tener la capacidad de teniendo certezas y claridad de que nadie le mete una mano a la encuesta, pues de cerrar filas, porque creo que no es retórica cuando el presidente lo ha dicho. Lo más importante no somos nosotros o nuestras aspiraciones, por más legítimas que sean. Lo más importante en este caso ni siquiera es ganar una elección. Lo más importante en esto es ganar una elección para darle continuidad al proyecto de transformación que inició el pueblo de México de la mano del liderazgo de un hombre que pasará a la historia como el mejor político de la historia moderna y el mejor presidente de la historia. O sea, de ese nivel, digamos, es la decisión que vamos a tomar en los próximos meses. Lo de Coahuila, aunque tiene otros matices distintos, tendría que llevarnos a esa reflexión. Más allá de mis simpatías con uno o con otro, el proyecto siempre tiene que estar por encima. Porque cuando el ego o la banalidad te jalan, con Mejía, por ejemplo, pasó en Coahuila. O sea, él estaba convencido de que él podía ganar y sus seguidores estaban convencidos de que era el mejor y podía ganar. Tercer lugar. Quedó en tercer lugar como muchos lo dijimos. Yo incluso busqué en corto a Mejía planteándole días, semanas antes de la elección que viera las encuestas, o sea, que si realmente quería ganarle al PRI era la declinación. Y él me reviró con encuestas que pues sabemos que cualquier persona que pueda pagar una encuesta pueden poner lo que sea. Entonces yo creo que estaban convencidos de que iban a ganar sus seguidores y él. Entonces, bueno, la banalidad y el ego no pueden ganarnos en esto. Nada es más fuerte que la herramienta del pueblo que es Morena, nada es más fuerte que el movimiento obradorista y nada es más fuerte que el pueblo consciente. Entonces, el pueblo quiere la continuidad del proyecto y por eso tenemos que garantizar la unidad en lo que viene. Y la verdad, todos son liderazgos que todos nos vamos a necesitar para darle continuidad a un proyecto y tratar de llenar este vacío que dejará sin duda Andrés Manuel después del 24. Citlali Hernández, secretaria general del partido político Morena, quien ahora gobierna ya 85 millones de personas, el 70% del país. No, pues sí está titánico, sí está titánico ese asunto. Sí, ya así de rapidísimo, pregunta de sí o no. ¿Encuesta abierta al público general o a militantes o simpatizantes? Mira, es que es una encuesta, o sea, es muy distinto las preferencias que podemos tener al interior. O sea, vamos a O una ambas. consulta abierta. Las preguntas, o sea, preguntan quién es simpatizante de Morena, pues. O sea, no es que el priista decida, ¿no? O sea, si hay una serie de Justo, preguntas, ya justo. hay un método, pero tiene que ser abierto porque al final necesitamos una fotografía, digamos, de cómo están las percepciones de la gente. Pero que nadie se preocupe y yo creo que les invitaría a que vean, quien tenga preocupación, hay varios ahí en YouTube, en Facebook, las conferencias que en su momento ha dado Mario Delgado
en la que hemos explicado las encuestas cuando damos los resultados a las elecciones a gobernadores, sobre todo del 21, que salimos a conferencia cada uno de los resultados y ahí pueden ver cómo es la encuesta. Creo que para nadie es un secreto la encuesta, tengan certeza, es la encuesta además que el presidente Andrés Manuel, que el líder Andrés Manuel, que ha estado en este partido, ha defendido, y nosotros nos vamos a disciplinar a ese método que él ha defendido, que él ha promovido y a ese método que le ha funcionado. Citlali Hernández, senadora de la República, muchas gracias por su tiempo, presencia y análisis aquí en este espacio informativo de Sin Máscaras y de los Reporteros MX. Gracias por tomarnos la llamada como siempre, Citlali. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales para las coberturas analíticas e informativas que realizas a través de ellas? Gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues un gusto otra vez estar por aquí, ya nos encontraremos y luego siempre nos encontramos también en la calle. Pues en Twitter estoy como @CitlaHM, en Facebook igual Citlali Hernández, en Instagram @CitlaFoto, y bueno, ya también estamos ahí explorando TikTok como @CitlaHM, y en YouTube también estamos ahí iniciando, haciendo unas cositas. Muy bien, pues ahí vamos a estar pendientes. Ahí vamos a estar pendientes, estimada Citlali. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias, Manuel. Igual, saludos a todas y a todos. Hasta luego. Es Citlali Hernández.